Hola y bienvenidos a mi canal. Si has quedado aquí de casualidad, que sepas que este no es el primer vídeo de esta serie. Este vídeo se basa en una serie de vídeos de mi curso de equilibrios homogéneos y heterogéneos en disolución. En un enlace arriba verás el enlace que corresponde a la lista de vídeos de este curso. Si ya los has visto anteriormente, sin ningún problema verás que lo que vamos a hacer en este vídeo, que es un vídeo relativamente corto, es determinar el pH de bases polipróticas y también entender cómo funciona el pH de una disolución de un anfótero. Adelante. La base para calcular las concentraciones en equilibrio de todas las especies en soluciones, ya sea homogéneas o heterogéneas, es el cálculo general del pH a partir de balances de materia y del principio de electroneutralidad. Bien, los pasos a seguir a partir de ahora serán los siguientes. En primer lugar, identificar todas las reacciones químicas posibles entre los componentes de la muestra y determinar su estequiometría. O sea, no muy diferente de lo que lleváis aprendido hasta ahora. En segundo lugar, escribir todas las ecuaciones de equilibrio que se han de cumplir. Por ejemplo, en una disolución de un ácido débil en agua está el equilibrio ácido-base de dicho ácido y también la autoionización del agua. Después hemos de pensar en aquellas especies que pueden estar presentes en solución en cantidades significativas y cómo de grandes esperamos que sean sus concentraciones. Algunas veces lo que haremos es ignorar el agua, ya que pensamos que no va a cambiar su concentración si estamos trabajando con soluciones muy diluidas de ciertas especies químicas. Y por último, también aplicaremos en algunos casos, si los valores que podemos predecir de las concentraciones de alguna especie, pues podremos crear una serie de criterios de simplificación por aproximación. Ya veremos después que esto es muy importante para facilitar de alguna manera los cálculos finales. A continuación hemos de escribir tantas ecuaciones como incógnitas. Si tenemos dos incógnitas, dos ecuaciones, tres incógnitas, tres ecuaciones, y así. En este caso, las ecuaciones pueden ser expresiones de las constantes de equilibrio. Por ejemplo, si hay presentes dos equilibrios, por ejemplo, el del ácido débil y el del agua, pues escribir sus dos constantes de equilibrio. En segundo lugar, ecuaciones de balances de materia. Hemos visto alguna cuando hemos hablado del grado de disociación. A continuación, escribir las ecuaciones de electroneutralidad. Una solución tiene que ser eléctricamente neutra. La concentración de cargas positivas en solución ha de ser igual a la concentración de cargas negativas. Y por último, resolver el sistema de ecuaciones. Hemos de tener tantas ecuaciones como incógnitas hayamos pensado que tenemos en principio en nuestra disolución. Vamos, antes de resolver problemas de bases polipróticas, a ver qué relación hay entre las constantes sucesivas de acidez y de basicidad en dichos ácidos y bases polipróticas. Bien, cuando tenemos un ácido, por ejemplo en este caso diprótico, que reacciona con el agua, tenemos una primera reacción de equilibrio en la que se nos forma la especie anfótera más el protón. Bien, esta reacción viene gobernada por la llamada constante acidez primera o Ka1. Esta especie de aquí, la base conjugada de nuestro ácido, es capaz también de reaccionar con agua para dar el dianión correspondiente y protones. Y como vemos, esta reacción viene gobernada por la constante acidez 2. Vamos a coger ahora la especie más básica. Imaginaos que disolvemos en agua una pequeña cantidad de la sal sódica de esta base. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta base es capaz de reaccionar con el agua para dar la especie anfótera más iones hidróxido. Y esta reacción, que desde equilibrio viene gobernada por la llamada constante de basicidad número 1. A continuación, esta especie de aquí puede reaccionar también con agua para dar el ácido diprótico y OHs. Y esta reacción, como sabemos, viene gobernada por la constante de basicidad número 2. Ahora bien, ¿qué relación hay entre las constantes de acidez y las constantes de basicidad sucesivas? Vamos a ver. Fijaos en la Ka1. Este cociente de aquí, Ha negativo partido por H2A, no aparece en la Kb1, pero sí aparece en la Kb2. Por lo tanto, estas dos constantes de equilibrio están relacionadas entre ellas.
Vamos a continuación a multiplicar esta primera Ka1 por Kb2. ¿Vale? Al multiplicar K1 por Kb2, fijaos que nos queda esta expresión de aquí, en la que aparece HA negativo en el numerador y HA negativo en el denominador. Por lo tanto, los podemos tachar. Y también nos aparece el ácido diprótico en numerador y denominador, por lo cual también los podemos tachar. Fijaos que ahora nos queda que el producto de K1 por Kb2, no por Kb1, por Kb2 es igual al producto iónico del agua, o sea, Kw. En definitiva, K1 es igual a Kw dividido por Kb2 o viceversa. Vamos a ver qué pasa con Kb1. Fijaos que nos aparece este cociente de aquí que también aparece en Ka2. Multiplicamos estas dos ecuaciones, una por otra, y fijaos que nos queda que al multiplicar nos aparecen los términos A2 negativo en el numerador y A2 negativo en el denominador que podemos suprimir. Y HA negativo y HA negativo. Ahora nos queda, igual que en el caso anterior, el producto iónico del agua, Kw. Por lo tanto, ¿qué relación hay en este caso entre Ka2 y Kb1? Pues es exactamente el cociente entre Kw y Kb1. A continuación, vamos a resolver un modelo de base poliprótica. Nuestro modelo es calcular, en este caso, el pH de una disolución de una sal, de una base poliprótica. En este caso, esta sal, que es un electrolito fuerte, cuando se disuelve en agua, se disocia completamente en cationes sodio y el correspondiente dianión. Pero fijaos que, en este caso, como es un dianión, por cada mol de la sal se forman 2 moles de catión sodio. Bien, vamos a ver qué tipo de reacciones tienen lugar en equilibrio. El dianión puede reaccionar con el agua para dar el anfótero, o ácido conjugado del dianión, más ion hidróxido. Y esta reacción viene gobernada por la constante de basicidad número 1. A continuación, el anfótero es capaz de reaccionar con el agua para generar más iones hidróxido y el ácido poliprótico. Esta reacción viene gobernada por la Kb2. Por último, además de estos dos equilibrios, tenemos el equilibrio de autoionización del agua, que viene gobernada por el producto iónico del agua. Ya tenemos 3 ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Bueno, pues no conocemos en equilibrio la concentración del dianión, ni la del anfótero, ni la del ácido diprótico, y tampoco conocemos las concentraciones de protones y OHs, o sea, 5 incógnitas. Y ya tenemos 3 ecuaciones. Además, pensemos qué pasa con el primer equilibrio. En el primer equilibrio se genera una gran cantidad de iones hidróxido, que fijaos que en la segunda ecuación de equilibrio tenemos que estos iones hidróxido están situados a la derecha, haciendo que este equilibrio se desplace, como vemos, hacia la izquierda y haciendo desaparecer en el equilibrio la concentración del ácido diprótico. Por lo que podremos esperar que dicha concentración sea muy pequeña. Y a lo mejor podremos despreciar esta concentración respecto a otras especies que hay en solución. A continuación nos vamos a plantear el balance de cargas de todo este sistema que tenemos aquí. Como vemos, tenemos únicamente como cargas positivas el ion hidronio y el catión sodio. Si tenemos un solo ion hidronio, una partícula, tenemos una carga positiva. Si solo tenemos un catión sodio, también una carga positiva. Si tenemos uno de cada, pues tendremos 2 cargas positivas. Y si evidentemente tenemos un mol de cada, pues tendremos 2 moles de cargas positivas. ¿Qué pasa con el balance de cargas negativas a la derecha? Bueno, si tenemos una partícula HA negativa, tendremos una carga negativa. Si tenemos una partícula de ion hidróxido, tendremos también una carga negativa. Pero ojito con esto. Si tenemos una partícula de dianión, tendremos 2 cargas negativas. Y lo que estamos igualando en esta ecuación del balance de cargas son cargas negativas. Por lo tanto, fijaos que aparece este valor de 2 multiplicando. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si tenemos un mol de HA negativo, tendremos un mol de partículas negativas. Pero si tenemos un mol de A2 negativo, pues lo habremos de multiplicar por 2, ya que tendremos 2 moles de cargas negativas. Bien, a continuación hemos de plantear los balances de materia de este sistema. Por cada mol de la sal, fijaos que tenemos 2 moles de catión sodio. Por lo tanto, la concentración de catión sodio en solución es 2 veces la concentración de la sal que nosotros hayamos colocado en disolución.
¿vale? O sea, 0.1 por 2, pues nuestra concentración de cation sodio al final pues será 0,2. Es evidente. Y además podemos ya sustituir en el balance de cargas la concentración de sodio por este valor. Bien, también tenemos el balance de materia. Todo el dianión que nosotros hayamos colocado en disolución pues se reparte entre estas tres especies y su suma de concentraciones ha de ser estrictamente igual a la concentración de base que nosotros hayamos colocado. Hasta aquí, como veis, no hay ninguna diferencia a los planteamientos que hacíamos en los ácidos y bases débiles y polipróticas, en el caso de los ácidos. Bueno, una vez tenemos estas ecuaciones, vamos a plantearnos una primera hipótesis. La primera es la más importante. En esta, pues, pensamos que a lo mejor Kb1 es mucho mayor que Kb2 y por lo tanto esta segunda reacción de equilibrio no tiene lugar. Con eso podremos despreciar en estas ecuaciones, donde hay sumas y restas, como ya hemos visto en vídeos anteriores, la concentración del ácido diprótico, ya que pensaremos que es mucho más pequeña que, por ejemplo, la concentración del anfótero. Para eso hemos de elaborar un criterio, y este criterio, pues ni más ni menos, es el siguiente. Si el cociente Kb1 Kb2 es del orden de magnitud igual a 10 a la 4, perdón, o mayor, pues podremos pensar que esta segunda reacción no tiene lugar y tachar el segundo equilibrio. ¿De acuerdo? Bien, con esto ya podemos pasar, en principio, a tachar de esta ecuación del balance de materia la concentración del ácido diprótico. ¿De acuerdo? No significa que sea igual a 0, recordar, sino que es muy pequeño y por lo tanto no hace falta sumarlo a estos factores que aparecen aquí, porque no modificará el resultado final. Con esto, esta ecuación de aquí se nos simplifica de la siguiente manera. C sub P es igual a HA negativo más A2 negativo. Bien, segunda hipótesis. Estamos en medio básico, por lo tanto podemos en principio pensar que la concentración de protones es muy pequeña. ¿De acuerdo? Tan pequeña que podremos despreciarla frente a la concentración de iones hidróxido en solución y también en función de 2 veces la concentración de nuestra base. ¿Por qué? Porque fijaos que aquí aparece C sub P, 2C sub P. Con lo cual podemos eliminar la concentración de protones en el balance de cargas. Y con esto, esta ecuación de aquí se nos simplifica de esta manera. ¿De acuerdo? Bueno, el problema ahora es estos coeficientes 2 que aparecen aquí. Resolver este problema, a partir de ahora, es un puro problema algebraico de ir sustituyendo y despejando las correspondientes variables para al final acabar sustituyendo los últimos valores de HA negativo y A2 negativo en función de o hidróxidos o de protones, tal como hacíamos, si recordáis, en los ácidos polipróticos o ácidos y bases débiles. Bien, yo os voy a explicar el método en principio más sencillo. Hay varias maneras que podéis intentar por vuestra cuenta, pero la que os voy a relatar en este momento es presuntamente la más sencilla. Para ello lo que hemos de hacer es restar estas dos ecuaciones. Restar dos ecuaciones no tiene ningún sentido químico. Sencillamente estamos restando. Si al restar, fijaos que nos eliminaremos de estas dos ecuaciones estos factores 2 que aparecen aquí, que os digo yo que son muy molestos. De tal manera que, como vemos, C sub B es igual a 2 negativo más OH negativo, ¿vale? Porque al restar hemos eliminado estos factores HA negativo que aparecen aquí. De aquí vamos a despejar la concentración del dianión. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque fijaos que aparece en esta ecuación en el denominador. Bien, vamos a despejar de aquí también, de esta ecuación anterior, A2 negativo. ¿Para qué? Bueno, pues fijaos ahora que estas dos ecuaciones son iguales, ¿vale? Porque tienen el mismo término este A2 negativo. Vamos a igualarlas entre ellas. Y fijaos que entonces C sub B menos OH negativo es igual a C sub B menos HA negativo. Podemos tachar los dos términos C sub B y nos queda esta igualdad. La concentración de HA negativo es igual a OH negativo. Bueno, ninguna sorpresa porque mediante estas dos aproximaciones que tenemos aquí hemos considerado que en principio esta ecuación de aquí, la constante de autoionización del agua, ni los protones ni los OH los hemos de considerar en el resultado final y respecto a esta ecuación de la primera, en principio, hipótesis, pues no tiene lugar, como sabemos,
el segundo equilibrio, al menos en una extensión determinada. Con lo cual, fijaos que solo tiene lugar el primer equilibrio. Y por cada mol de A2 negativo que reacciona con agua, se nos forma un mol de HA negativo y un mol de OH. O sea, despreciamos los OHs que provienen del segundo equilibrio y los OHs que provienen de la autoionización del agua. Bueno, la conclusión hasta aquí es muy parecida a la que en principio llevábamos a cabo en el caso de los ácidos polipróticos y bases y ácidos débiles. Última hipótesis. ¿Os acordáis cuál era? Bueno, pues que esta ecuación de aquí, este equilibrio, perdón, pues no es tan grande, pues 10 a la menos 5. Y con ello, lo único que pensamos es que a lo mejor la concentración de HA en equilibrio es mucho más pequeña que la de la base, en este caso dianiónica. Por ende, como estas dos concentraciones son iguales, también podremos despreciar la concentración de OH respecto a C sub B. Con esto fijaos que podemos tachar el término OH en esta última ecuación que tenemos aquí. Y por tanto A2 negativo es igual a C sub B. ¿Vale? O sea que en equilibrio, la concentración en equilibrio de la especie dianiónica es igual a la concentración de la base. ¿Vale? Bueno, con esto ahora lo que haremos es lo que veníamos haciendo siempre. Vamos a despejar la concentración de hidróxidos de la KB1, que nos queda esta expresión de aquí, y vamos a sustituir cada uno de estos numeradores y denominadores por los valores que hemos hallado al simplificar. ¿De acuerdo? Con esto nos queda esta ecuación que vemos aquí, muy simple. Supongo que recordáis que en este caso pues lo que debemos de hacer es pasar este término a la izquierda, multiplicando y sacar la raíz cuadrada correspondiente. Con esto, también si en el caso del que el problema nos dieran no solo las K sub B, nos dieran las K sub A o solamente las K sub A, recordad que podéis calcular o recalcular la constante de basicidad 1 como el cociente entre KW y Ka2. ¿De acuerdo? Con esto, y sustituyendo por los valores de nuestro problema, pues vemos que la concentración de iones hidróxido en equilibrio es de 1 por 10 a la menos 3. ¿Vale? Y con esto el pH es igual a 11. Llegados a este punto, recordad que hemos de comprobar todas las hipótesis que nos hemos planteado. Por lo tanto, ahora a continuación vamos a calcular las concentraciones en equilibrio de todas las incógnitas que tenemos y chequear si estos valores los hemos podido despreciar o no correctamente. Bien, como acabamos de ver, en base a todos los equilibrios que nos hemos planteado y las diversas hipótesis, pues hemos podido, en principio, calcular la concentración de iones hidróxido en equilibrio. La hipótesis más importante, os lo recuerdo, es aquella en la que en principio nos planteamos que este segundo equilibrio casi no tiene lugar. Bien, ¿cuál es la concentración del catión sodio en equilibrio? Pues 0,2 molar. De hecho, recordad que lo que vamos a hacer ahora es calcular las concentraciones de todas las especies. A partir del balance de materia, pues en principio y teniendo en cuenta que la concentración del ácido diprótico es despreciable, ¿de acuerdo? No cero, sino despreciable frente a estos dos factores que tenemos aquí, y que la concentración de HA negativo también hemos considerado que por culpa de que este equilibrio no está muy desplazado hacia la derecha, también es despreciable frente a la concentración de dianión, pues concluimos que la concentración del dianión es igual a C sub B, o sea 0,1 molar. ¿De acuerdo? Bien. Por último, recordad que hemos visto antes que la concentración del anfótero es igual a la concentración de hidróxidos, ¿vale? Este valor que hemos encontrado aquí. Por lo tanto, la concentración en equilibrio de la especie HA negativo es 1 por 10 a la menos 3. Por último, recordar que utilizando la K sub B2, que es la única ecuación que tenemos donde aparece la concentración del ácido diprótico, podemos calcular dicha concentración. ¿Vale? Fijaos que podemos en este caso despejar la concentración del ácido diprótico, que será K sub B2 por el cociente este que aparece aquí, y como acabamos de ver, la concentración del anfótero y la concentración del ion hidróxido son las mismas. Por tanto, esto se anula y nos concluimos que en este caso la concentración en equilibrio del ácido diprótico es del orden de 10 a la menos 10, o sea, muy pequeñito. ¿De acuerdo? O sea, que hemos hecho bien en principio de despreciar dicho valor en las correspondientes ecuaciones. Por último, calcularemos la concentración de protones.
Esta concentración de protones es, como veis, 1 por 10 a la menos 11 molar. Como acabamos de ver, en base a los tres equilibrios posibles, hemos calculado las concentraciones en equilibrio de todas las incógnitas. ¿Vale? Concentración de protones, hidróxidos, el ácido diprótico, el anfótero y el dianión. ¿De acuerdo? Lo que hemos de hacer ahora es las correspondientes comprobaciones. Por ejemplo, en la primera hemos concluido que si este valor era en principio tal como nosotros habíamos supuesto, del orden de 10 a la 4 o mayor, podíamos despreciar la concentración de protones frente a la concentración del anfótero. ¿De acuerdo? Para ello hemos de dividir estos dos valores. Si el cociente de estos dos valores es mayor o igual que 20, en este caso es 10 a la 7, bueno, pues esta hipótesis es correcta. En segundo lugar, recuerdo que estábamos en medio ácido, por lo tanto podíamos despreciar los protones respecto a los hidróxidos y a C sub B. ¿Vale? Llevamos a cabo este cociente y vemos que es igual a 2 por 10 a la 10, o sea, mucho mayor que 20, por lo tanto también esta hipótesis es correcta. Y la última, recordar que era la que correspondía al equilibrio inicial, que este equilibrio hacía que la concentración final de este anfótero y del hidróxido lo pudiéramos despreciar frente a la concentración de dianión. Bueno, pues vamos a dividir estos dos valores y vemos que el cociente da 100, que es mayor que 20, y por lo tanto también es correcta esta hipótesis. Por lo tanto, concluimos en este problema que las concentraciones de estas 5 especies que vemos aquí es la correcta. Como colofón de este vídeo, vamos a calcular ahora el pH de la disolución de un anfótero. Este anfótero no es ni más ni menos que el bicarbonato de sodio, que seguro que todos tenéis en casa. En este caso, el bicarbonato de sodio es una sal que al disolverse en agua se disocia completamente en el catión sodio e ion bicarbonato. Este ion bicarbonato es una especie anfotérica. Vamos a resolver el problema de calcular el pH de la disolución de bicarbonato de sodio de concentración inicial, de aquí el subcero este que aparece aquí, 0,1 molar. Las constantes de acidez del ácido carbónico son estas dos que veis aquí. ¿Qué significa ser un anfótero? Vamos a verlo otra vez. Un anfótero es aquella especie que, por ejemplo, en este caso, como el bicarbonato, puede actuar primero como ácido, en este caso el agua actuará como una base, generando, como veis, el ion carbonato y protones en solución. Esta reacción de equilibrio se corresponde con la segunda constante de acidez del ácido carbónico. Fijaos que aquí tenemos el bicarbonato, aquí tenemos el carbonato y aquí el ion hidronio. Esta constante de acidez 2, como veis, tiene un valor de 4,7 por 10 elevado a la menos 11. Vamos, que tampoco parece muy grande este equilibrio. En segundo lugar, el anión bicarbonato, ¿vale? Como especie anfótera, en vez de actuar como un ácido, como hemos visto en el caso anterior, puede actuar como una base. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahora aquí es el ácido es el agua, generando, como veis, ácido carbónico e iones hidróxido. Bien, esta reacción de aquí es la correspondiente constante de basicidad segunda del ion carbonato, ¿vale? Tal como vemos aquí. Y esto tiene el valor de 2,27 por 10 elevado a la menos 8. Muy bien. Recordar, esto es K sub P, porque fijaos que aquí en este término del numerador tenemos el hidróxido. Bien, en definitiva, el bicarbonato también, como veis aquí, puede actuar como especie anfotérica reaccionando consigo mismo. ¿Vale? Un bicarbonato puede actuar como ácido, mientras que el otro bicarbonato puede actuar como una base. ¿De acuerdo? Y aceptando el protón del primero. Por lo tanto, generando carbonato y ácido carbónico. Llegados a este punto, fijaos que hay tres equilibrios posibles. Un primer equilibrio del bicarbonato como ácido, un segundo equilibrio del bicarbonato como base y, por último, una reacción de equilibrio en el que el bicarbonato reacciona consigo mismo. ¿Cuál de estas tres reacciones que veis aquí será más importante a la hora de determinar la concentración de protones en nuestra disolución? Bien, para ello, evidentemente, lo que hemos de hacer es comparar estas tres constantes de equilibrio, ¿vale? Y calcular cuánto vale para este último proceso que veis vosotros aquí. Bien, esta constante de aquí es igual al cociente entre la concentración de carbonato multiplicada por la concentración de ácido carbónico dividido por la concentración de bicarbonato, ¿veis? Por sí mismo. Vamos a multiplicar esta ecuación de aquí
tampoco tiene ningún sentido químico, sencillamente vamos a manipular algebraicamente esta ecuación de aquí por protones y dividiremos por protones, ¿de acuerdo? O sea, multiplicar por 1 en definitiva. Pero ahora identifiquemos los nuevos términos que aparecen. Carbonato y protones y aquí bicarbonato. Esto, como veis, es la constante de acidez segunda, esta que aparece aquí. Y estos términos que aparecen aquí, ácido carbónico, bicarbonato y protones, esto se corresponde con la inversa de la constante de acidez número 1. ¿De acuerdo? Esto sí que es una constante de acidez, pero fijaos que está escrita a la inversa. O sea, tenemos el ácido carbónico arriba en vez de tenerlo abajo y este producto lo tenemos abajo en vez de tenerlo arriba. O sea que esta constante de equilibrio es igual a la cociente entre Ka2 y Ka1. Y esto tiene un valor, como veis, de 1.17 por 10 a la menos 4. O sea, la constante de equilibrio de esta reacción que vemos aquí, ¿vale? Es bastante mayor que este proceso que tenemos aquí, este equilibrio, y que el segundo equilibrio. Del orden, fijaos, 10 a la menos 4 a 10 a la menos 8 a las 10 a la menos 11. O sea, varios órdenes de magnitud superior. O sea que la reacción que tiene lugar en solución, aunque estas tres reacciones son simultáneas, esta es muchísimo más importante. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular entonces la concentración de protones? Aquí no aparecen protones por ningún sitio, como veis. ¿De acuerdo? Bueno, bien, acabamos de ver que la única reacción que en principio vamos a utilizar es esta reacción, como vemos, que podríamos de alguna manera similar a la reacción de autoionización del agua, ¿no? Esto es la reacción de autoionización del anión bicarbonato. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Teniendo en cuenta, como veis, la constante de acidez número 1 del ácido carbónico y la constante de acidez número 2 del ácido carbónico, ¿de acuerdo? Porque en este proceso, fijaos que aparece ácido carbónico, carbonato y los correspondientes bicarbonatos, vamos a ver qué pasa si multiplicamos estas dos ecuaciones, K sub A1 por Ka2. Como siempre, multiplicar estas dos ecuaciones no implica ningún problema químico, sino sencillamente, como veis, es un problema algebraico. Bien, en este caso, como vemos, al multiplicar estas dos ecuaciones que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Fijaos que nos aparece en el numerador y en el denominador el bicarbonato. ¿De acuerdo? Con esto, fijaos que podemos tachar estos dos términos y nos queda una nueva ecuación en la cual el producto de Ka1 por Ka2 es igual al cociente entre la concentración de carbonato en equilibrio y de ácido carbónico en equilibrio, multiplicado por la concentración de protones elevado al cuadrado. Bien, pensemos, ¿vale? Pongamos cara de pensar. ¿Verdad que la concentración de carbonato es similar a la concentración de ácido carbónico? ¿Y esto por qué lo digo? Porque fijaos en este equilibrio, que es el más importante en nuestra disolución. ¿Vale? Dos moléculas de bicarbonato chocan entre ellas y dan un mol de carbonato y un mol de ácido carbónico. Si esta reacción, como hemos visto antes, es la que tiene la constante de equilibrio más elevada, estas dos concentraciones son del mismo orden. ¿Vale? No serán idénticas, cierto, porque este carbonato y el ácido carbónico también intervienen en las dos reacciones que hemos despreciado anteriormente, pero son valores muy próximos uno al otro. De tal manera que podemos, como veis, tachar en el numerador y en el denominador de este producto de aquí las concentraciones de carbonato y ácido carbónico porque son idénticas, ¿vale? Para nosotros. Con lo cual, fijaos que solo tenemos que despejar la concentración de protones y sacar la raíz cuadrada de Ka1 por Ka2. Por lo tanto, la concentración de protones en una disolución de bicarbonato, como veis, y es muy curioso, es independiente de la concentración de dicho bicarbonato. Y en este caso, como vemos, si sacamos logaritmo, es igual al pH, es igual a un medio del pK1 más el pK2. O sea, solo depende, como veis, de las constantes de acidez 1 y 2. Y eso es para cualquier solución de un anfótero. ¿De acuerdo? La deducción sería igual si esto es bicarbonato o si es monohidrógeno sulfito o es cualquier otra especie química que pueda actuar como anfótero.